Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora. Es un placer y un privilegio poder conectarme con todos ustedes a través de newspr.com y todas nuestras plataformas digitales, @newsprdigital. Bueno, el gobierno, tal y como había adelantado a principios de este año, ha anunciado una plataforma digital que busca fiscalizar en tiempo real a todas las agencias y corporaciones en base a su presupuesto. Esto se hizo como parte de los esfuerzos de la nueva administración de Jennifer González Colón, nuestra gobernadora, y hoy por hoy vamos a tener todos los detalles y por ello quiero que me acompañen a darle la cordial bienvenida al director de OGP. Él es Orlando Rivera Berríos. Gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias. Y gracias por la invitación. Es un gran esfuerzo crear una plataforma digital que haga ese proceso de fiscalización, pero más que todo, ¿qué representa para Puerto Rico? Mira, representa un cambio en cómo se presupuesta y cómo se monitorea los fondos públicos. Por años hemos escuchado que la Junta de Supervisión Fiscal ha señalado que el gobierno no tiene visibilidad en tiempo real del presupuesto de las agencias y la realidad es que cuando llegamos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene la infraestructura tecnológica para poder tener esa información, ¿verdad? Y lo que hicimos fue obtener la información del sistema financiero del Departamento de Hacienda, conectarnos inmediatamente, ¿verdad?, a la plataforma de ellos y conectarnos a todos los sistemas financieros de todas las agencias que están fuera del Departamento de Hacienda. ¿Y alrededor de cuántas agencias y corporaciones están dentro de este nuevo sistema? Estamos hablando de alrededor de un poco más de 120 agencias. Toda corporación, toda agencia que reciba presupuesto del Fondo General se va a estar conectando directamente a este ecosistema de inteligencia de datos, que es como le hemos llamado. Tenemos que recordar que cuando llegamos, ¿verdad?, el mecanismo que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto para obtener el gasto de las agencias era uno manual. Cada agencia tenía que entrar a una plataforma de la oficina y registrar mensualmente el gasto de cada partida presupuestaria. ¿Y cómo han logrado dentro de esta plataforma ecosistema de inteligencia de datos, el EID, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo han logrado obtener toda esa información para poder plasmarla en la plataforma? Pues hablamos con el secretario de Hacienda, ¿verdad? Ellos nos proveen todas las noches y todos los días un archivo directamente del sistema financiero de Hacienda, donde están todas las agencias que están centralizadas. Estamos hablando de alrededor de casi 90 agencias y las que están fuera, como lo es el Departamento de Educación, Departamento de Salud, Junta de Calidad Ambiental, nos estamos conectando directamente al archivo del sistema financiero de ellos, ¿verdad? Aquí no hay una manipulación de datos, no hay una entrada manual. La información la recibimos día a día y se refleja de una manera visual en este ecosistema de inteligencia de datos. Pero para llegar a la información significaría entonces que un empleado, ya sea de Hacienda, la Junta de Calidad Ambiental, de Salud y Educación, por las noches tiene que entonces hacer esa actualización para que se registre y se vea el siguiente día. Ya está todo programado, ¿verdad? Se programó en cada área de sistema de información de las agencias que todas las noches estos sistemas automatizados van a enviar estos archivos y nosotros los vamos a recibir y de manera automática se presentan de una manera visual el gasto del día a día de todas las agencias. Esto es algo innovador y atendemos 6 meses señalamientos que la Junta de Supervisión ha realizado durante 8 años que ha estado. Precisamente en ese particular, ¿qué tipo de apertura ha mantenido la Junta de Supervisión Fiscal al crear esta plataforma digital? Pues cuando se elaboró el presupuesto del año fiscal 2026, le presentamos la idea. Actualmente la Oficina de Gerencia y Presupuesto no tiene el poder de poder obtener cierta información de ciertas agencias porque se encuentran fuera de lo que es OGP. Ejemplo, la Oficina del Contralor. Pues el Contralor es independiente y nosotros no tenemos información de ellos. La Oficina del Inspector General. Hay ciertas agencias que su ley orgánica nos sacan fuera de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Su sistema de fiscalización, de distribución. No obstante, la Junta sí tiene el poder ahora mismo de pedirle información a ellos, de ellos obtener y hicimos. Le presentamos esta idea a la Junta y logramos que en la sección 13 del presupuesto incluyera un lenguaje donde obliga a que toda agencia, corporación que reciben algún presupuesto del Fondo General
tienen que darle información a OGP y tienen que conectarse al mecanismo que hemos establecido. Y de esa manera, por ejemplo, la oficina del Contralor tiene que dar esa información. Bajo esa sección número 13, ¿verdad? Que la Junta establece que OGP va a poner unas guías y va a establecer unas cartas circulares para que esas agencias cumplan con esa sección 13, que una resolución de presupuesto es un peso de ley, ¿verdad? Una resolución es una ley aprobada. Así que bajo ese criterio, la Oficina del Contralor, así como cualquier otra agencia que reciba fondo general, tienen que darnos la información y conectarse a nuestra plataforma. Pero ¿en qué medida un reglamento o una resolución va por encima de una ley? En el término de que, por ejemplo, la Oficina del Contralor tiene su propia autonomía, ¿no? Y así lo refleja en la ley que la crea. Desde que llegó la Junta ha establecido ciertos criterios y controles que no establecen a lo mejor la ley de contabilidad o la ley, ciertas leyes, ¿verdad? Así que la propia Junta va por encima de ciertas leyes que se han implementado. Así que nosotros entendemos que al presupuesto ser certificado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, hay un peso mayor a través de promesas donde estas agencias tienen que cumplir con esa sección. Adicional a la Oficina del Contralor, ¿qué otra entidad que tiene una ley especial está dentro de este programa? Hay varias agencias adicionales, ¿verdad? Son muchas, pero por mencionar está la Universidad de Puerto Rico, la UPR, que recibe alrededor de $500 millones del Fondo General. Y una vez se aprueba ese presupuesto y el Departamento de Hacienda transfiere esa cantidad, dejamos de tener visibilidad de la utilización de ese presupuesto, ¿verdad? Y la idea de implementar en la sección 13 del presupuesto el que todas las agencias o corporaciones que reciban asignación del Fondo General se conecten aquí es que lleguemos hasta esa agencia como lo es la Universidad de Puerto Rico. Pero ¿cómo lograron esas conversaciones? Porque son entidades que tienen su propia ley especial, su propia autonomía. Y aunque sabemos que tenemos una junta de supervisión fiscal, imagino que alguna de ellas tuvo que haber dicho, no, yo no te voy a dar esa información porque tú eres OGP, pero yo tengo una ley especial que me creó. Sí, creo que hay en verdad una oportunidad de enmendar la ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Como estaba mencionando, la Oficina de Gerencia y Presupuesto de cualquier país debe ser la agencia más importante, ya que es quien maneja, ¿verdad?, el presupuesto y asigna los recursos de los fondos públicos. Creo que es una oportunidad de tener una mayor transparencia y yo no veo que cualquier jefe de agencia, aunque tengan una independencia, vean con mal ojo esta oportunidad, ¿verdad? Porque al final nos va a ayudar hasta salir de la Junta y cualquier solicitud adicional del Fondo General de estas agencias que son independientes, pues el tener visibilidad y poder demostrarle a la Junta cómo se está utilizando es favorable para cualquier aumento presupuestario, ¿verdad? Y le pregunto, mencionó Contralor, menciona la UPR, Inspector General, ética gubernamental también cayó dentro de... Ética independiente también, bajo esa sección, ¿verdad? Se supone que también entren dentro de esta plataforma. Actualmente, de las agencias que están fuera, ¿verdad? Y que tienen alguna independencia, estamos en un piloto donde hemos ya implementado, por ejemplo, Autoridad de Edificios Públicos y otras agencias adicionales. En su momento la idea es que todas, incluyendo Ética, Contralor, Universidad de Puerto Rico, entren en este sistema. Nice. De otra parte, bueno, estamos viendo en pantalla, en su background, que tenemos básicamente el ecosistema de inteligencia de datos, esta plataforma, ¿no?, que usted está mostrándole tras meses de trabajo al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuáles son los mecanismos específicos que tiene esta plataforma para identificar irregularidades o cómo es la manera en que se enlaza ese monitoreo con las entidades? En primer lugar, lo que vemos aquí es un resumen del presupuesto aprobado para el 2026. Nice. Vemos que podemos comparar el presupuesto que está aprobado, se aprobó en el 2025 con el del 2026, y esto es por fondo, tanto lo que es el Fondo General, Fondo Especial y los fondos federales. Y también vemos que recopilaron toda la información de 2024. 2024. Y parte de tener esta visibilidad es poder tener un comparativo, ¿verdad?, de manera rápida de cómo ha sido el presupuesto durante los últimos 3 años. O sea que eso también ayudaría al gobierno de Puerto Rico en lo que es esa meta de lograr un presupuesto balanceado
Y ahora de cara al próximo año que hay que cumplir con eso, que se mantenga balanceado, Correcto. darle esas vías. Eso es verdad. He escuchado mucho que si los otros presupuestos han sido balanceados o aprobados por la Junta, y es un debate que al final siempre se dice que entrará a los tribunales decidir si todos han sido balanceados, porque los ingresos siempre han superado el gasto, ¿verdad? Durante todos estos años. Pero lo que yo puedo decir es que este año, el presupuesto del 2026, desde el inicio, la Junta ya puso por escrito que cumple con el plan fiscal. Y eso es algo que no había ocurrido en años anteriores. O sea que la certificación hace la cosa y en este caso le da Había mayor ocurrido, visibilidad. creo que fue para el 2022, 2021, no obstante, luego se aprobaron ciertas leyes donde la Junta después emitió una certificación diciendo que ya esas leyes desbalanceaban el presupuesto aprobado. Ya. Así que por eso es que es importante iniciarlo balanceado y continuarlo, ¿verdad? Asegurar que también cualquier otra ley que se vaya a implementar, pues ver el impacto fiscal y que no desbalance el presupuesto, ¿verdad? Bueno, pues hablemos entonces, continuamos aquí viendo la plataforma, en el particular, de qué manera entonces se logra esa fiscalización, además de ver esos presupuestos. Pues aquí, ¿verdad? En el tab de resumen podemos ver un comparativo, ¿verdad? Del presupuesto, por ejemplo, del 2025 al 2026, pues vemos que hay una reducción de 1.3 billones de dólares, ¿verdad? Y esta es una manera de tener una visibilidad. Y todo esto se puede filtrar por agencia, ¿verdad? Pero también da un sistema de alertas de, por ejemplo, si una agencia está gastando más de lo que le fue asignado en un área en particular, específica o simplemente en términos generales. Por ejemplo, tenemos un tab que de budget versus actual, donde vamos viendo el gasto de ahora mismo es global de todas las agencias, pero por ejemplo, si queremos ver una agencia en específico, ¿verdad? Cualquier agencia que está registrada, vamos a ver el gasto del día a día. Ok. Ah, ya veo que van apareciendo ahí administración, oficina de... Por En su ejemplo, caso, la oficina de gerencia y la presupuesto. oficina de gerencia y presupuesto, de un presupuesto de 27 millones, hasta ahora ha gastado 749. Y podemos ver por cada concepto, ¿verdad? El Entre desglose. nómina, el desglose de todo el presupuesto y las líneas de gasto. Ah, ya veo por ahí fondo general, nómina, facilidades y servicios públicos, Correcto. servicios Y comprados. podemos ir más allá, ¿verdad? Si quiero ver en qué se ha gastado en facilidad y servicios públicos, me va a ir a abrir el objeto de gasto específico de dónde es que se ha gastado. Pero solo la oficina de gerencia y presupuesto tendrá ese control y esa información, o todas las entidades que están dentro de lo que es el ecosistema de inteligencia de datos podrá ver lo que hace otra agencia y cómo la otra agencia está gastando No, el dinero. actualmente la oficina de gerencia y presupuesto va a tener acceso a ver todas las agencias y lo va a monitorear. Por ejemplo, en esta última columna podemos ver la varianza porcentualmente, cómo se está gastando, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, que ya vamos por un 44.7% y en distintos conceptos. Las agencias van a tener acceso a su agencia y van a poder monitorear su agencia y su presupuesto. Esto se ha montado para darle acceso a todos los directores de presupuesto, de finanzas y al personal de confianza administrativo de cada jefe de agencia. ¿Cómo son las herramientas de fiscalización directa que va a tener la oficina de gerencia y presupuesto que usted dirige? Entiéndase si todos los empleados de su entidad tendrán esta información para fiscalizar o son un grupo selectivo, ¿no? Que estará Actualmente encargado. la Oficina de Gerencia y Presupuesto cuenta con una división, ¿verdad? Que es las transacciones fiscales y la división como tal de presupuesto, que toda solicitud que realiza las agencias para hacer una contratación, para nombrar a un empleado, pues esta herramienta los va a ayudar a poder analizar si esa solicitud que está haciendo la agencia para hacer ese contrato cuenta con los fondos disponibles para poder contratar, ¿verdad? ¿Y cómo la herramienta mejora entonces las funciones que ejerce esta división dentro de OGP? Anteriormente, para poder obtener esa data, había que entrar al sistema financiero, por ejemplo, de Hacienda y tirar ciertos reportes y hacer distintos queries y poder hacer alguna compilación de todos esos reportes y hacer algún pivot table y poder hacer un análisis. La herramienta se ha diseñado para que automáticamente todos esos reportes ya se están integrando y nosotros poder tener la data en tiempo real sin tener que, ¿verdad?, hacer alguna solicitud de reporte al Departamento de Hacienda o hacer algún pivot table entre los distintos reportes
que en la mayoría de los casos no todos los empleados saben hacerlo, ¿verdad? Aquí ya le estamos dando la información finalizada, que es cuestión de que monitorear según estos datos, y si la agencia entiende que hay algún señalamiento o algún número que es incorrecto, pues nuestra respuesta es, eso es lo que tienes en tu sistema de contabilidad. A lo mejor es que no has hecho la corrección de gasto que tienes que hacer. Así que esto también ayuda a que esas agencias hagan su conciliación a tiempo y cualquier corrección de gasto la tengan que hacer, porque OGP no le va a aprobar ninguna solicitud de algún planteamiento presupuestario con la data que tenemos aquí, donde nos dice que no tienen el presupuesto. Y a cada una de estas entidades de incurrir en alguna irregularidad o no haber puesto correctamente la cantidad correcta dentro de su presupuesto y las divisiones, ¿esta plataforma le brinda algún tipo de alerta? Correcto. Y podemos dar un ejemplo específico. El Departamento de Educación realiza muchas veces gastos del Fondo General, pero realmente después tienen que hacer una corrección del gasto para llevar ese gasto al Fondo Federal que le fue aprobado. Que esto va a obligar cualquier desviación del Fondo General, que ya vemos que están llegando a su tope, y la agencia de repente me dice, no, es que eso va por el Fondo General. Pues aquí lo estamos obligando a que tienen que hacer la corrección en el sistema porque nosotros no vamos a aceptar ninguna entrada manual. Cuando ellos hagan la corrección del Fondo General al Fondo Federal, pues ya yo lo voy a ver reflejado, ¿verdad? Así que esto va a ayudar también a monitorear a que las agencias en las áreas de finanzas y de contabilidad hagan esa conciliación a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué los estados financieros no están saliendo a tiempo tampoco? Porque a lo mejor esas conciliaciones se atrasan, ¿verdad? Y la agencia no, por falta de personal o falta de recursos, pues no están al día en realizar esas correcciones de gasto. Esto nos va a ayudar a poder monitorear eso y a exigirle a la agencia que tienen que hacer las correcciones de gasto a tiempo. Como entidad, ¿ustedes en la Oficina de Gerencia y Presupuesto estuvieron brindando algún tipo de adiestramiento a todas las personas que van a tener acceso a las plataformas respectivamente de las agencias? Ya comenzamos el mes de julio, adiestramos a todo el personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Mañana se inaugura oficialmente la plataforma y se le va a estar presentando a todos los jefes de agencia, y parte del plan de trabajo es adiestrar a todos los usuarios que van a tener este acceso. Y actualmente la plataforma, este reporte, yo puedo hasta bajarlo en Excel, ¿verdad? Y obtenerlo en un Excel para poder manipularlo o poder hacer el análisis, ¿verdad? Toda esta data se puede bajar a ciertas plataformas, sea Excel, PDF, y va a ser una herramienta adicional que van a tener los empleados de finanzas para poder manejar su presupuesto. En el caso, por ejemplo, de que, vamos a decir, el sistema eléctrico, ¿no? Todas las agencias tienen que tener luz y tienen que tener agua. En ese particular, ¿cómo se lleva a cabo el análisis de cuánto una agencia está pagando por los servicios esenciales versus otra? Y cómo entonces OGP puede hacer unas conclusiones. Esto nos va a ayudar a eso, ¿verdad? Y anteriormente, al poder hacer esos análisis nos tomaba tiempo, porque tomaba tanto tiempo en recopilar los datos que cuando ya los teníamos, el presupuesto había que aprobarlo y el tiempo para analizarlo era muy corto, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a poder tener más tiempo en análisis, porque yo puedo, por ejemplo, por un gasto en específico, filtrar y poner, por ejemplo, pago de energía eléctrica. Pues me va a traer todo lo que se ha pagado de la agencia en cuanto a ese concepto, ¿verdad? Y sabemos cada agencia cuánto está gastando en ese concepto de manera inmediata. Anteriormente nos tomaban meses porque había que pedirle la información a la agencia, porque había que tirar algún reporte en el Departamento de Hacienda, y tratar de unir toda esa información pues tomaba mucho tiempo. Ya actualmente esto es de manera automática. Ahora nos toca analizarlo, ¿verdad? Y ejecutar, porque, por ejemplo, hay partidas de mejoras capitales que yo puedo ver ahora mismo si se están gastando o no y en qué proyecto se está utilizando. Pues también nos va a ayudar a saber que yo le asigné X cantidad a esta agencia para construir una escuela y vemos que todavía no lo están utilizando. Pues levantamos una bandera, le preguntamos al secretario, ¿tiene el presupuesto para esa mejora
en el 100% sin utilizar. ¿Qué sucede? Pues hay una manera de monitorear hasta esas mejoras permanentes de inversión en el gobierno de Puerto Rico. ¿Y se puede buscar por contratista o cómo es que se puede lograr tener el acceso en esa particular de cuando son los vendors? Correcto. Actualmente, por ejemplo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto me dice que se ha gastado 149,000 en facilidades y servicios públicos, ¿verdad? Ok. Si yo abro cada pestaña, me dice en qué concepto de gasto y, por ejemplo, si en pago de líneas teléfono, quiero saber en qué vendor, pues me dice que es a Liberty, que le hemos Ok. pagado, ¿verdad? Y esto también nos va a ayudar a monitorear, por ejemplo, el servicio de telefonía, cuántas agencias tienen contrato con distintas compañías, ¿verdad? Y a lo mejor X compañía es más económica que otra, pues a lo mejor podemos recomendar, mira, abre un proceso de competitividad porque estamos viendo que otras agencias han contratado con el mismo suplidor, pero más barato, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a poder monitorear ese presupuesto y tenemos una meta, ¿verdad? Y hay una instrucción de la gobernadora que para el presupuesto del 2027 nosotros tenemos que bajar el presupuesto, el gasto público. Si nosotros no logramos bajar ese gasto público, va a ser difícil que la Junta de Supervisión Fiscal nos apruebe una reforma contributiva, ¿verdad? Así que nuestra meta es que en el 2027 logremos bajar el gasto público para poder implementar la reforma contributiva del gobierno. O sea que la OGP no tan solo tiene la división de fiscalización, sino que también se va a encargar de hacer esas recomendaciones a la agencia para que logren tener una reducción de gastos. Es la función de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ¿verdad? Función que lamentablemente por los últimos 8 años ha sido secuestrada por la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Y tal vez los señalamientos que ellos han mencionado, que el gobierno no tiene visibilidad, que no tiene, no sabe en cuánto se utiliza su presupuesto en tiempo real. Ni transparencia ni fiscal. transparencia fiscal, ni pues credibilidad. con esto atendemos todos esos señalamientos. Y de hecho, ellos van a tener acceso a esta plataforma, ¿verdad? Con el propósito, ¿verdad? Que continuemos trabajando en equipo y esa transparencia que se requiere, ¿verdad? Para que ellos también vean y confíen que nos estamos moviendo al camino correcto. Ellos ven con muy buenos ojos lo que se está realizando y por años el target del presupuesto lo establece la Junta, ¿verdad? Y nuestra meta es que en el 2027 nos permita establecerlo nosotros, ¿verdad? Lo hemos hablado con ellos, lo ven con buenos ojos y esta herramienta nos va a ayudar a que ellos nos permitan liberar ciertos controles que actualmente nos tienen. Por ejemplo, una agencia, yo no puedo transferir de servicios comprados para pago de utilidades sin que ellos lo aprueben, ¿verdad? Aunque no me esté pasando el presupuesto, sea el mismo presupuesto, pero yo mover de una línea a la otra, ellos me lo tienen que autorizar, sea hasta una cuantía de $500. Eso nos lleva a una burocracia excesiva, donde no permite que las agencias ejecuten de manera eficiente. Así que con esta herramienta nosotros lo que queremos es que empiecen a liberar control y nos permitan a nosotros hacer las transferencias de ciertas cuantías en específica, ¿verdad? Se les presentó, también lo vieron con buenos ojos, así que esperemos que en el 2027 o durante este año fiscal 2026 ellos empiecen a liberar esos controles que son burocráticos para el gobierno. Bueno, pero se especulan también cambios presuntamente en lo que son los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, en qué medida si alguna afectarían las funciones de la plataforma y las autorizaciones previas para llevar a cabo este tipo de fiscalización. Hasta ahora, ¿verdad? Hemos tenido una muy buena relación con todo el equipo de la Junta de Supervisión Fiscal y con el director ejecutivo. No hay duda que cualquier cambio que ocurra de personal, pues tendríamos que volver, ¿verdad? A ganarnos esa relación y tener esa conversación. Así que el trabajo que hemos realizado, creo que sea a los que están ahora o a cualquiera otros que vengan, es uno que es de datos, que es de transparencia y que lo verán con buenos ojos, ¿verdad? Nos hemos movido hacia adelante en señalamientos que por 8 años el gobierno no había atendido. En otro caso, bueno, nos habló del resumen, también del budget versus actual. ¿Qué otra división adicional mantiene lo que es A? Tenemos, ¿verdad? El roster de todos los empleados. Actualmente está filtrado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Podemos ver la cantidad de empleados. Actualmente son 146 empleados. Se subdividen. Están divididos en categorías desde puestos probatorios
puestos regulares, puestos de confianza y transitorios, ¿verdad? Y podemos también ver en qué área se encuentran estos puestos o ¿Qué en qué división. significa pre-retirados? ¿Quiénes caen en ese? Estos son empleados que, ¿verdad? Están bajo la ley 70, que se creó que todavía no entraron a lo que es el retiro formal, y la ley 70 lo que hizo fue una promoción de retirarlos con un incentivo. Una vez cumplan esos periodos, pues pasan ya a lo que es el retiro como tal. Son las famosas ventanas y esa vía Correcto. de cara Y al retiro mientras oficial. estén como bajo esa ley 70, ¿verdad? En ese término, siguen siendo como si fueran presupuestados bajo cada agencia, ¿verdad? O sea que también el personal tiene, y la figura principal, en este caso usted que dirige OGP, puede ver el salario, la división y también el tipo de puesto que tiene el empleado, su estatus dentro de. Correcto. Y la idea, ¿verdad? Aquí el impacto presupuestario por cada puesto y la hora extra, igual que los beneficios marginales, y podemos entrar en detalle hasta llegar al nombre del empleado, ¿verdad? Esto es una manera de monitorear hasta el personal que está nombrado, si realmente está nombrado, si hay duplicidad. Podemos verificar si hay un empleado fantasma de esa Es un mecanismo para poder monitorear, ¿verdad? Si existen algún empleado fantasma o si existen algunos empleados con doble compensación nombrados en distintas agencias. Y es la manera de nosotros fiscalizar lo que es el gasto más alto del gobierno, que es la nómina. O sea que no tan solo los vendors, sino también los empleados, independientemente del estatus que mantengan en la agencia o las entidades o corporaciones. ¿De qué otro ángulo se puede lograr esa fiscalización y la obtención de datos que se refleja dentro de la plataforma? Toda esta data nos lleva a eso, a esa transparencia y esa fiscalización de todo el gasto público, tanto sea de servicios profesionales, servicios comprados, todos los suplidores, como el gasto mayor, que es nómina. Toda esta información se podía obtener, pero nos tomaba mucho tiempo en poderla obtenerla y analizarla. ¿Cuánto era más o menos el tiempo estimado que tomaba que una persona hiciera el proceso, se hacía el requerimiento a la agencia, entidad o corporación? De otra parte, entonces ustedes lo recibían, lo evaluaban. Las normativas que estaban establecidas, cada agencia tenía que entrar mensualmente esa información al sistema que tenía OGP. Y pedían prórroga. Pedían prórrogas, muchos no cumplían en entregarla, ¿verdad? Así que era un proceso que no era confiable porque era manual, no, ¿verdad? Y hay errores humanos durante la entrada de datos. Y lo que hicimos fue obtener la información directamente tal como está en los sistemas, ¿verdad? Y que no haya ninguna intervención de algún empleado en brindar la información. Que cualquier error o número incorrecto que se vea aquí, que los empleados levanten la bandera y notifiquen, pero ese cambio lo tienen que hacer en el sistema, porque si hay un error que ellos no notifican es porque no lo han corregido en el sistema, ¿verdad? Así que es una herramienta donde nos vamos a mover a ser más eficientes en analizar la utilización del presupuesto en vez de recopilar los datos. Y por último, además que tenemos en la plataforma, que entonces todos los jefes de agencias podrán tener la información en la mano. Puedo también, ¿verdad? A través del roster ver según el roster cuánto es el gasto versus lo que se presupuestó. En este caso, que el roster me dice que estamos en el presupuesto, ¿verdad? Es de 11 millones y el roster está en los 10 millones. Así que, ¿qué me dice? Pues estamos bien. Yo presupuesté más de lo que según dice el roster. Y podemos ir monitoreando, ¿verdad? Que estos no se hagan nombramientos sin que exista el presupuesto. Todo nombramiento que realiza cualquier agencia tiene que solicitar la autorización a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. No se puede hacer ningún nombramiento al menos que pase por la OGP. Ya nosotros vamos a saber si esa agencia realmente tiene el presupuesto de manera inmediata para poder hacer esos nombramientos, incluyendo, ¿verdad?, lo que son los puestos de confianza o cualquier otro nombramiento probatorio. Bueno, de otro lado, quiero agradecerle por explicarnos en arroz y habichuelas lo que significa el ecosistema de inteligencia de datos, pero tengo que aprovechar su visita a nuestro podcast News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, para hacerle
Otras preguntas adicionales, principalmente se mencionó por parte de la primera ejecutiva ese famoso rescate financiero, porque muchos municipios no iban a poder llegar hasta junio para poder pagar sus finanzas y continuar su funcionamiento. La agencia que usted dirige, OGP, estuvo mano a mano verificando esos estatus financieros de todos los municipios. En cierto punto se llegó a mencionar que iban a ser 35, luego fueron 37. Los municipios, se habló de una cantidad que luego se redujo significativamente a aproximadamente 24,6 millones de dólares. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Mira, para poner un poco de contexto, cuando nosotros entramos el 2 de enero, la administración, empezamos a recibir esos primeros meses solicitudes de alcaldes y municipios solicitando fondos porque se iban a quedar sin efectivo al final del año fiscal. Recordemos que durante años anteriores se desembolsaron fondos federales como ARPA y COVID a municipios que no fueron recurrentes, ¿verdad? Y son fondos que no son recurrentes y que en muchas ocasiones se utilizaron para gastos recurrentes. Y eso ocurrió también, ¿verdad?, con agencias del Estado. Cuando llegamos y nos encontramos con esta situación, habían unos 35 millones presupuestados en el 2025 que estaban destinados a lo que la Junta le estaba llamando como una reforma municipal. ¿Qué significa eso? Pues que para poder desembolsarlo, cada municipio tenía que hacer alguna reestructuración de sus gastos, despedir empleados, cortar servicios o hasta hacer algunos consorcios con distintos municipios para cubrir unos servicios Y esenciales. perdóneme, había mencionado alrededor de 35 municipios, eran 45 municipios y pasaron a 37 municipios. Cuando identificamos esa disponibilidad de fondos de 35 millones que estaban destinados para otro propósito, le presentamos a la Junta un plan de trabajo para poder utilizarlos y, ¿verdad?, se le llamó como un rescate financiero. Y ellos nos dijeron que sí, ¿verdad?, que lo podíamos utilizar, pero se desconocía cuáles eran los municipios que realmente necesitaban ese rescate. Ahí su agencia entonces solicita lo que es la información financiera de todos los ayuntamientos. Si le solicitábamos información al CRIM, el CRIM nos decían que era X municipio. Si la Federación de Alcaldes nos decían que eran otros municipios, la asociación otros. No había una uniformidad de saber realmente cuáles eran. Y la Junta nos dice, pues ¿a quién se los vamos a dar? Porque es que hay muchas versiones. Pues la Oficina de Gerencia y Presupuesto cuenta con la División de Gerencia Municipal. Y ahí nos encargamos de hacer una solicitud de información financiera a todos los municipios. Se hizo un cuestionario, se solicitó información tanto como ingresos, presupuestos, gastos, balances de las cuentas bancarias. Finalmente, se había hablado de una cantidad de municipios, luego fue aumentando. ¿Todos los municipios de Puerto Rico presentaron sus estados financieros o hubo uno que otro que tuvo reparos? Habían municipios que no tenían estados financieros al día. Y parte de la evaluación se consideró los estados financieros, los ingresos, los gastos y la población del municipio y la liquidez de las cuentas de banco. A esos 5 conceptos se le dio un % de valorización, ¿verdad? De ponderación. Nosotros le dimos un 75% a liquidez porque nuestra prioridad en ese momento era la liquidez. Cuando se hizo ese análisis es que 45 municipios registraron ingresos por debajo y tenían un déficit de liquidez. Ahí es donde entraron los 45 municipios. De esos 45, pues se hizo una distribución de los 35 millones. Cuando se le presenta a la Junta me cambia los números de ponderación. Ya no 75% a liquidez, sino vamos a bajar eso a un 25% y vamos a poner otro % a lo que es estado financiero o progreso del fondo general, que son conceptos que premian al municipio que va bien, ¿verdad? Lamentablemente, en el momento que estábamos, yo no podía seguir debatiendo con la Junta, darle de nuevo para atrás y para adelante, cuando la prioridad era que había que hacer el desembolso. Así que aceptamos lo que ellos nos presentan para poder cumplir con ciertos desembolsos. Fue la Junta la que decidió al final que de 45 municipios se redujera el número a 37 ayuntamientos. Además de ellos hacerme ese cambio, dejaron afuera 7 municipios, si no recuerdo, alrededor de 11 millones, diciendo estos municipios nosotros entendemos que no los necesitan ahora. Como quien dice, no es que no los van a poder utilizar, pero ahora no estoy autorizando para desembolsarlo.
Nosotros, ¿verdad? No estuvimos de acuerdo en cuanto a eso, pero como digo, para nosotros era prioridad, era mejor los 24 municipios que se aprobaron a 0, que en aquel momento todavía no me Bueno, habían 37 al final. Correcto. De 24.6 millones, que son tantos números que lo entiendo perfectamente porque esa matemática es bastante. Y, o sea, que no estuvo de acuerdo con la Oficina de Gerencia y Presupuesto que usted dirige, con esos criterios particulares que utilizó el ente fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal, para determinar que de 45, 37 municipios fueran favorecidos en tener estos incentivos. Cuando ellos nos presentan la solicitud de manera formal, mediante una carta, mi respuesta formalmente fue que no estamos de acuerdo, no obstante, aceptamos en este momento esa distribución. Y yo escuché, ¿verdad?, ciertos municipios que siempre se han mencionado que están en quiebra, que tienen déficit. Y esos municipios realmente cuando vimos, nos presentaron las cuentas de banco, habían algunos que tenían sobre 17, 18 millones. Durante años anteriores tal vez han tenido unos déficits y en la percepción pública es que están mal, pero según esos números, pues no entraban en la fórmula, ¿verdad? Yo creo que fue un ejercicio totalmente objetivo, independiente, basado en datos. La fórmula no es perfecta, lo aceptamos, pero fue un ejercicio que fue totalmente objetivo. Pero la Asociación de Alcaldes difirió muchísimo, hizo denuncias de que hubo municipios que salieron favorecidos con la distribución cuando realmente no tienen ningún tipo de déficit, a su entender. Ahí, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos la propuesta, que le dimos un 75% de ponderación a lo que es liquidez, tal vez esos municipios no entraban. La Junta, al cambiar los porcientos y poner unos porcientos mayor a conceptos que lo que hacen es premiar a municipios que están económicamente mejor, pues lamentablemente ahí es donde hubo cierta discrepancia y ciertos cambios. ¿Ha recibido algún tipo de notificación o una misiva para ayudar a legislar, para mejorar, hacer enmiendas de presupuesto, la forma en que se distribuye? Para el gobierno como tal. Para el gobierno, así como también para los municipios. El plan de gobierno de la gobernadora establece, ¿verdad?, que se estaría creando un fondo de mejoras municipal y que se estaría creando una estructura para ayudar a los municipios. Sé que se está trabajando con ese proyecto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a través de la División de Gerencia Municipal, tiene la capacidad de poder ayudar a todos los municipios en manejar su presupuesto, en elaborarlo. Hay municipios pequeños que tal vez cuenten más que con un director de finanzas. Por ejemplo, Hormiguero es uno de los municipios más pequeños que tiene Puerto Rico. Y estoy seguro que lo que tienen a lo mejor es 1 o 2 empleados en la área de finanzas, ¿verdad? Y hay muchos municipios así. Y tal vez no tengan ni los recursos para poder hacer una contratación de un servicio profesional para poder elaborar algo, ¿verdad?, financiero, más fuerte para poder presentarlo. Y nosotros lo que estamos diciendo es que desde OGP nosotros lo podemos hacer. O sea, yo puedo asignar recursos a los municipios que los ayuden en poder obtener data, montar presupuesto, ayudar hasta fiscalización, ¿verdad? Nosotros sometimos ayer a la Junta la solicitud de 15 millones que es para ama de llaves para los municipios. Y se hizo también basado en un ejercicio de una fórmula establecida. Y reconocemos, ¿verdad?, que es el tema de adulto mayor en los municipios y el servicio que dan es totalmente directo a la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo que desde OGP nosotros tenemos el mecanismo para poder ayudar a cada municipio. Ya que trae a colación ese tema de las amas de llave, siendo Puerto Rico un país envejeciente que va en camino a estar muchísimo más envejecido y que ahora también se dice que las agencias como el Departamento de la Familia busca hacer ese número para contabilizar, hacer las estadísticas de cuánto es el adulto mayor en la isla y poder entonces brindar correctamente los servicios o las ayudas que el gobierno brinda. Se había mencionado que hay varios municipios que, por ejemplo, dan el servicio de amas de llave y dejaron de darle este servicio a ciertos participantes porque no cuentan con los recursos suficientes para que otros se vieran beneficiados. Es parte de las inquietudes, los criterios que ha llegado a su oficina por parte de alcaldes. Sí, el año pasado se presupuestó 15 millones para ama de llave. En el 2026 lo que nos aprobaron es la misma cuantía.
Y los reportes que nos presentan los alcaldes del año pasado nos dice que hay una mayor necesidad, que los 15 millones no son suficientes. Eso estamos totalmente de acuerdo y en el presupuesto lo que se logró es aumentar esa partida de ama de llave, pero bajo el Departamento de la Familia, ¿verdad? El Departamento de la Familia recibe, si no me equivoco, tuvo un aumento alrededor de 45 millones para estos servicios, y los municipios pueden hacer acuerdos colaborativos con el Departamento de la Familia para brindar estos servicios. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrentan los municipios que fueron beneficiados del rescate financiero si no presentan los informes a la OJP? Es un riesgo de no poder participar de los otros fondos que tenemos disponibles para servicios esenciales y, ¿verdad? Y otros fondos que van destinados a los municipios. ¿Y esos informes tienen que ser sometidos mensualmente? Se o establecen unas fechas trimestrales. Es trimestral. De hecho, los fondos de los 15 millones de ama de llaves que se solicitó a la Junta autorización para desembolsarlo va a requerir una firma de unos acuerdos colaborativos cada municipio con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, donde tienen que cumplir con ciertos criterios o participar de distintas iniciativas. Iniciativas como, por ejemplo, el reciclaje. Iniciativas como, por ejemplo, hacer acuerdos con el Departamento de Educación para hacerse cargo del mantenimiento de ciertas escuelas. Sabemos que eso conlleva presupuesto para los municipios, ¿verdad? Y a lo mejor dice, no tienen el dinero y me está exigiendo cumplir con unos criterios que requieren presupuesto. Pues la Junta me ha autorizado a que si ellos presentan unos buenos planes de trabajo para esa iniciativa, nosotros le podemos conseguir el presupuesto para que la hagan, ¿verdad? ¿Y cada cuánto tiempo tienen que estar presentando ese tipo de iniciativas o propuestas para que sean evaluadas por su oficina y entonces luego hacer una verificación de qué tipo de fondos le pueden estar otorgando? Se establece que van a ser mensuales los requerimientos de información de los municipios para obtener cierta data. Las recomendaciones se van directamente con esos informes que están presentando trimestrales. Correcto. Y si se logran hacer esas iniciativas, por ejemplo, también hay una iniciativa que se incluyó que es para los perros rialengos, ¿verdad? Pues eso conlleva presupuesto porque el municipio requiere presupuesto para poder cumplir con esa labor. Pues nosotros, si me dicen, mira, ya yo tengo un plan de trabajo para cómo atender eso, me salen tanto, pues nosotros nos encargaremos de poder identificar los fondos. Verificando, se había mencionado desde el 2021 que cerca de 101 millones de dólares iban a ser destinados a los municipios y no se habían desembolsado. ¿En qué quedó eso? Siguen presupuestados. La Junta autorizó una extensión de vigencia hasta el 6/30 del 2026, pero todavía se encuentran atados a ver cómo se van a atender ciertas reformas municipales, ¿verdad? Además de esos 101 millones de años anteriores que no se han utilizados, tenemos ahora mismo alrededor de casi 200 millones que sí estaríamos desembolsando a los municipios. Nuestro compromiso es poder trabajar en conjunto con los municipios para ver cómo se reestructura los servicios para poder lograr el acceso a esos 101 millones. Una plataforma como la que ha mencionado y estuvo desglosando, ¿puede ser una plataforma directa, crear una similar para todos los ayuntamientos? Es la meta y está dentro de nuestro plan estratégico de OGP. Que logremos también montar algo como lo que acabamos de montar con los datos de los municipios. Y esto va a ser de gran ayuda, ¿verdad? Tanto para nosotros como para los municipios, porque aquí la Junta ha recortado fondos del Estado hacia los municipios porque ellos entienden que no hay visibilidad en qué se está utilizando. Así que si se logra montar una plataforma como la que acabamos de presentar con los municipios, va a ser de gran valor para que la Junta empiece ¿verdad?, a confiar y a presupuestar el dinero que se necesitan para destinarle a los municipios. Bueno, vamos a los temas presupuestarios, pero de Estados Unidos y cómo nos afectan a nosotros el One Big Beautiful Bill Act del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ese proyecto legislativo que se encuentra en el Congreso de Estados Unidos propone grandes recortes significativos a programas federales como lo son los de asistencia de Medicaid, del SNAP y los fondos discrecionales. En un momento dado se habló, mira, Puerto Rico no recibe SNAP, recibe el PAN. ¿Se prevé que vamos a tener un recorte en la isla? Hasta ahora, ¿verdad? Nosotros estamos en comunicación toda la semana con la directora de PRAFA, que monitorea todos estos proyectos en Washington.
y lo que nos dice es que no hay proyectos que estén tocando directamente al gobierno de Puerto Rico, reducciones. Pero ¿han podido identificar cuáles serían esos sectores que de tocarse se verían afectados? El sector más amplio, ¿verdad?, es Medicaid, y lo estamos monitoreando día a día, tanto el gasto actual como el próximo presupuesto del gobierno federal, y hemos tomado una iniciativa para crear ciertas reservas. En el presupuesto del 2026 se aprobó una reserva si no recuerdo, alrededor de $300 millones para atender cualquier reducción o posible cancelación de programas federales. Sabemos que $300 millones tal vez suene poco en comparación a los millones grandes, ¿verdad?, de fondos federales, pero es una iniciativa de comenzar a tener a lo mejor una reserva presupuestaria para atender deficiencias de fondos federales, algo que no existía. ¿Pudiese explicarnos cómo se calculó el monto de 300 millones para esta reserva y cuáles fueron los criterios o los escenarios que se consideraron? Realmente hicimos el cálculo basado en servicios de gasto que estaban atados con fondos ARPA y COVID que vencen ya ahora y que muchas agencias utilizaron esos dineros para contratar servicios recurrentes con fondos que sabíamos que no son recurrentes. Así que hicimos un análisis de todos esos gastos que estaban atados a estos fondos y el estimado más o menos estaba entre los $300 millones. Y de aprobarse la medida, esa medida de One Big Beautiful Bill Act del presidente Trump, con esta reserva de $300 millones que ustedes más o menos presupuestaron, se asegura que ningún ciudadano en Puerto Rico se va a ver afectado. Nosotros lo que aseguramos es que cada entidad tenga el presupuesto suficiente para operar, ¿verdad? Y reconocemos que hay una incertidumbre no solamente en Puerto Rico, la incertidumbre es para todos los estados en Estados Unidos de si estos recortes van a afectar, ¿verdad? Hasta ahora lo que hemos visto es que ninguna de las legislaciones que se han presentado van a trastocar al gobierno de Puerto Rico. ¿Y usted se siente satisfecho con ese presupuesto de 2026 para la isla? Definitivo, Considerando los recortes que impuso la Junta de Supervisión Fiscal, también los ajustes que tuvo que hacer la Oficina de Gerencia y Presupuesto y sin vislumbrar a ciencia cierta por el momento ese bill de Trump. Cada presupuesto está basado en las proyecciones de ingresos que se esperan recibir, ¿verdad? La proyección de ingresos para el 2026 realmente está muy por encima de lo que se presupuestó. Y vimos como en el presupuesto del 2025 se hizo una enmienda para crear ciertas reservas, ¿verdad? Y para hasta poder pagarle una hora extra al personal de la policía, que ese dinero no estaba presupuestado, y fue basado en que hubo un incremento de los ingresos sobre $700 millones. Así que el presupuesto del 2026 es de 13.1 mil millones, pero la proyección de ingresos se estima que está casi en los 14. Así que el presupuesto aprobado está por debajo de las proyecciones de ingresos y cualquier impacto que pueda ocurrir de algunos recortes entendemos que pueden ser subsanados con esos ingresos adicionales. ¿Cuáles áreas del presupuesto considera que se quedaron un poco cortas y que no reflejan, ¿verdad?, completamente esas prioridades del gobierno de Jennifer González? No, la realidad es que intentamos y creo que se cumplió de incluir todas las prioridades del plan de gobierno en el presupuesto del 2026. Hay iniciativas que tal vez cubren más de un año, así que se dividió ciertas iniciativas por año. Por ejemplo, hay una iniciativa de atender lo que es el hepatitis C en las cárceles y se presupuestó pues hacer una planificación durante 2025, ¿verdad? Y iniciar el proyecto. Pero ya para el otro año tenemos que presupuestar los servicios adicionales bajo ese programa, ¿verdad? No todo se presupuesta en un solo año y parte de la planificación presupuestaria es nosotros saber eso, ¿verdad? Cómo nosotros presupuestamos basado en desempeño. Hay agencias que me solicitan presupuesto para hacer cierta infraestructura, pero la realidad es que sabemos que no la van a hacer en un año. A lo mejor el primer año es el diseño. O sea que las proyecciones las llevan a cabo dependiendo de cómo son esas metas que se ven
a largo plazo. En su mensaje institucional usted había mencionado, ¿verdad? Hizo mucho énfasis en transformar ese proceso de presupuestario y retomar el control, que no simplemente fuera la Junta de Supervisión Fiscal. Vemos esta plataforma Ecosistema de Inteligencia de Datos, EID, por sus siglas, que se busca esa fiscalización y esa autonomía. Sin embargo, ¿qué pasos adicionales en su agencia se están brindando o implementando para lograr, ¿verdad?, esa transición? Parte del señalamiento de la Junta de Supervisión Fiscal ha sido que el presupuesto, la elaboración de un presupuesto se encuentra descentralizado en varias agencias. Por ejemplo, Hacienda es quien hace las proyecciones de ingresos. La Junta de Planificación hace los macroeconómicos. El Departamento del Trabajo también hace otros informes. AFAF implementa también otros informes financieros. Y OGP no tenía cómo obtener esa información de una manera centralizada, ¿verdad? Pues la gobernadora implementó en el mes de febrero la Orden Ejecutiva 2025-011, donde crea un comité interagencial de elaboración presupuestaria, donde este servidor preside el comité y está de miembro, ¿verdad?, el director de AFAF, el secretario de Hacienda, el presidente de la Junta de Planificación y la secretaria del Departamento del Trabajo. Esta plataforma sale de ese comité, de estas reuniones que hemos tenido entre todos y crear ideas para poder obtener la información centralizada. Además de esta plataforma, pues ahora nos estamos moviendo a cómo OGP obtiene también las proyecciones de ingresos y participa de esos informes que el Departamento de Hacienda realiza. Y no solamente obtenerlos, sino entenderlos, ¿verdad? No solamente OGP, el personal de presupuesto no se puede dedicar solamente a lo que fue el presupuesto, tienen que entender cuáles son los ingresos y los conceptos que reciben el gobierno de Puerto Rico para poder proyectarlo y debatir los reportes que trabaja el Departamento de Hacienda. Nos estamos moviendo directamente a atender señalamientos puntuales que la Junta ha realizado por años, que a nuestra llegada y por conocimiento como servidor público de años anteriores entendíamos que eran señalamientos que se podían atender de manera inmediata sin tener que hacer una transformación o alguna reforma presupuestaria más amplia. Pero, ¿cuáles serían esos desafíos u oportunidades en la gestión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para los próximos años? El mecanismo actualmente es que vamos a poder monitorear el gasto y saber de dónde podemos recortar el gasto. Esta data que hemos recopilado nos va a llevar a analizar dónde realmente hay que asignar el presupuesto para ejecución de infraestructura, de desarrollo económico y hacer recortes en áreas que realmente no necesitan ser presupuestadas, ¿verdad? Y sobre todo monitorearlo para no llegar a lo que cayó Puerto Rico, en que había un déficit presupuestario y caímos en la quiebra que estamos, ¿verdad? Esto es una herramienta que nos mueve a fiscalizar la utilización del presupuesto y asegurar que lo que se está gastando, tenemos los ingresos para poder hacerlo, ¿verdad? Que anteriormente OGP no tenía esta información. Súper, pues yo estoy más que agradecida de que haya visitado nuestros estudios de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, director de la oficina de OGP. Gracias por presentarnos lo que es la plataforma y responder también esas preguntas puntuales acerca de cómo fue ese rescate financiero, cómo se llevó a cabo esas conclusiones de esos municipios que se vieron beneficiados, así como también dándole ese rostro, ¿no?, a las políticas públicas de Estados Unidos y en qué medida, si se hacen esos recortes del One Bill, Beautiful Bill del presidente Trump, pues nos vemos afectados en Puerto Rico y que le estaremos echando el ojo ahora durante el mes de agosto porque creo que eso va para largo, Seguro. ¿verdad? Bueno, pues agradecida por la oportunidad, Orlando Rivera Berríos, director de OGP, y usted recuerde mantenerse informado a través de newspr.com y todas nuestras plataformas digitales. Nos consigues como @newspr digital. Yo soy Gelmaris Rivera, ha sido un honor y privilegio conectarme con todos ustedes y hasta la próxima.